Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy estamos en horario de fase B. Recordemos que son 50 conferencias de la fase A y 25 conferencias de la fase B. Las de fase A las vemos los días lunes y miércoles y las de fase B, que son 25, pues las vemos los días viernes. Estas conferencias de fase B son un poco más profundas, eh, para lo cual se recomienda que ya hayamos visto las conferencias de fase A. Sin embargo, pues igual son de libre acceso. O sea, de todas maneras, si a lo largo del tema pues surge alguna inquietud, pues pueden dejarla en los comentarios e iremos tratando de responderlas pues en la medida de nuestras posibilidades. Me van a dar unos minuticos mientras compartimos en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a este importante tema. Bien, vamos a ir verificando lo del audio. Bueno, creo que se escucha bien, pero si alguno de los que se una al en vivo, pues puede escribirnos en los comentarios y decirnos si sí se escucha bien. Bueno, también es que hemos tenido un poquito de inconvenientes con el programa, pero allí estamos solucionando, gracias a Dios. Bueno, dándole la bienvenida a todos los que se unan ahora mismo al en vivo y a todos los que vean la conferencia de manera diferida, pues también les damos la bienvenida. Recordemos que todo el curso de conocimiento de sí mismo es completamente gratuito. Sí, sí se escucha bien. Sí se escucha. Como les decía, que el curso Conocimiento de sí mismo es completamente gratuito y de libre acceso. Entonces, las personas que quieran compartir el enlace de esta conferencia, pues pueden compartirlo libremente, pues porque recordemos que también cuando ayudamos a que el conocimiento pues llegue a más personas, de esa manera estamos también sacando adelante el tercer factor, que es el factor del sacrificio por la humanidad. Entonces, bueno, vamos a ir dando inicio a este tema, que es bastante importante, como les decía, el fuego sagrado, conferencia número 8 de fase B. Les comentaba que estas conferencias de fase B pues ya son un poco más profundas, las comprendemos un poco más fácil si ya hemos visto las conferencias de fase A, porque acá se tocan pues temas un poco más profundos, más enfocados hacia la parte de la sexualidad, y cuando hemos visto pues las conferencias de fase A, pues entonces ya estamos como que más familiarizados con los temas. Entonces, bien, vamos a ir dando inicio. Eh, ya, permítanme un momentito hacer un ajuste por acá. Bien. Ok, el fuego sagrado. El objetivo de esta conferencia es que lleguemos a conocer los pasos y los requisitos para despertar el fuego sagrado del Kundalini o llegar a lo que es la iniciación, que viene siendo pues lo mismo, porque una persona pues llega a ser un iniciado de la logia blanca solo cuando se da esta prendida de fuego.
hemos hablado en algunas conferencias de fase B anterior a esta, donde ya hemos hablado del fuego sagrado un poco, pero acá pues vamos a ampliar lo que es este fuego sagrado. O sea, ya hablamos de las iniciaciones y de las pruebas, y allí mencionábamos lo que era la prendida del fuego. Entonces, esa prendida del fuego se refiere a este fuego sagrado del Kundalini. Y cuando se da esa prendida del fuego, pues allí es que se llega a ser un iniciado de la logia blanca. Entonces, pues vamos a adentrarnos en conocer esos pasos y esos requisitos para despertar ese fuego sagrado del Kundalini. Entonces, vamos a empezar hablando de lo que es el ejército de la voz o el ejército de la gran palabra, porque desde allí es que viene ese fuego. O sea, ese ejército de la voz es lo que es el mismo fuego, porque es esa fuerza del Cristo. O sea, la fuerza que tienen esos seres autorrealizados, pues viene precisamente de ese fuego sagrado que cada uno tiene internamente. O sea, no solamente tiene internamente, sino que ya a ese punto, pues son ese mismo fuego. Entonces, recordemos que cuando la chispa baja a la manifestación, pues es vomitada del sagrado sol absoluto, y ese sagrado sol absoluto, que viene siendo ese Dios inmanifestado, pues de allí, que es de donde emanan todas las chispas, ese es, o eso es lo que es Dios, o dioses, porque en realidad pues Dios es un grupo de dioses. Entonces, de hecho, pues acá vemos cómo ese ejército de la voz, pues son todos esos seres autorrealizados que a través del verbo, pues tienen la capacidad de crear. Por acá nos saluda Antonio, nos dice buenas noches, señora Jen, también a los amigos espectadores. Bueno, un saludo para ti, Antonio, bienvenido. Entonces, este ejército de la voz o la gran palabra o el fuego del fuego, pues es precisamente ese Dios inmanifestado desde donde emanan todas las chispas a la manifestación. Vamos a hablar para ir comprendiendo sobre este tema, pues lo que es el desdoblamiento del fuego. Porque para que el logos aparezca, el uno debe desdoblarse en dos, es decir, desdoblarse el padre en la madre. O sea, eso no recuerdo en qué conferencia lo hablamos. No, me disculpan, lo que pasa es que uno ve varios temarios y en realidad vamos a explicar lo que es ese desdoblamiento. O sea, cuando la chispa mana del sagrado sol absoluto, pues mana integrado, o sea, mana, digamos, el Dios, pero para que se llegue a la manifestación como tal, a la tercera dimensión, pues tiene que empezar a hacer varios desdoblamientos para llegar a lo que es la tercera dimensión. Entonces, el primer desdoblamiento que hace el logos, que hace ese Dios, pues es desdoblarse el Padre en la Madre. Y de la unión de los dos opuestos, pues nace el tercero, que es el fuego. O sea, está ese Dios que, recordemos que un Dios tiene las dos fuerzas integradas, tiene la fuerza masculina y la fuerza femenina, las dos las tiene integradas. Pero para bajar a la manifestación, pues tiene que desdoblarse, o incluso cuando un Dios va a crear a través de la palabra, pues también se desdobla el Padre en la Madre, y de la unión sexual de esas dos fuerzas, pues es donde nace esa tercera fuerza, que es el fuego, y ese fuego es lo que permite crear. Entonces, bien puede crear a través de la palabra, o crea a través de la práctica de sexo, que es cuando entonces se hace la creación, o sea, cuando ya nosotros, en todo caso, en el camino de regreso de aquí hacia el Padre, o sea, desde la tercera dimensión hacia arriba, pues entonces se une la pareja, pero para crear internamente esos cuerpos existenciales del ser. Entonces, allí en esa unión sexual
femenina y masculina, pues es donde se da, o sea, donde se genera esa tercera fuerza que es el fuego. Entonces acá vemos cómo, o sea, se une el padre, la madre, o sea, la fuerza masculina o la fuerza de la sabiduría con la fuerza femenina de la madre, que es el amor, y nace esa tercera fuerza que es el fuego. Entonces, allí tenemos que comprender que se da todo un proceso alquímico donde pues el caos del universo reside ahora mismo en nuestro sistema seminal. Allí vamos a ver o tenemos que llegar a comprender cómo en ese caos que somos ahora mismo, ese caos de nuestras aguas, de ese elemento alquímico en nosotros que es el mercurio, allí está pues todo el caos del universo, porque recordemos que nosotros somos un microcosmos hombre. Entonces, así como es afuera, es adentro. Entonces, todo lo que se manifiesta en ese afuera, en nosotros, pues es porque internamente, pues estamos de esa manera. Entonces, esas aguas en nosotros, pues que ahora mismo están completamente negras, recordemos que se van a ir blanqueando o purificando en ese proceso con la muerte psicológica, donde vamos a ir entonces limpiando nuestra práctica de sexo, de todo lo que es la lujuria, y de esa manera, aplicando también pues los cuatro rectos, o sea, el recto pensar, recto sentir, recto obrar, recto hablar, de esa manera pues vamos purificando todo lo que son nuestras aguas internas y de esa manera pues vamos a ir purificando ese elemento alquímico que es el mercurio. Y esto lo explicamos, vamos a aclarar un poco, porque todo el proceso de creación se va a dar porque, o sea, se va a dar cuando logremos que estos elementos alquímicos estén a un nivel correspondiente para que esa prendida del fuego se dé. O sea, no, o sea, una persona con sus, o sea, o cada uno de nosotros con todos nuestros yoes, con toda nuestra perversidad, pues no podemos llegar a crearnos internamente, sino hasta que logremos ese punto donde hayamos logrado o alcanzado ese nivel en cada uno de nuestros elementos alquímicos que permita que se dé la prendida del fuego. Porque recordemos que a partir de cuando se da la prendida del fuego es cuando en realidad internamente podemos llegar a crearnos a nosotros mismos. Entonces, como les decía, hablábamos del elemento eh, del mercurio, estábamos hablando de que debemos purificarlo, de ir pasando esas aguas de negras a blancas, de blancas a amarillas y de amarillas a rojas. Ese proceso, un soltero no lo puede llegar al punto de llevar las aguas a rojas, porque un soltero pues no tiene pareja y no teniendo pareja, este proceso del mercurio pues únicamente puede llegar en el soltero hasta llevar sus aguas a amarillo. Sin embargo, cuando un soltero hace el trabajo de purificar ese elemento del mercurio, pues el hecho de que lo purifique a ese punto de llevarlo a amarillo ya se gana el derecho de que internamente pues su ser le dé la pareja. O sea, esa persona con el mismo anhelo espiritual de hacer este trabajo y que le ayude en la obra. Allí pues tenemos que aclarar que no nos van a dar a una persona, o sea, la persona más especial, más linda o más lindo, más simpático, más simpática, no, es otra persona igual que nosotros con un montón de defectos psicológicos por trabajar. De hecho, es la persona que nos va a sacar pues todos aquellos defectos psicológicos que necesitamos trabajar, pero es esa persona ideal que tiene ese mismo anhelo espiritual que nosotros y que nos complementa para sacar adelante esta obra. Entonces,
continuamos con el segundo elemento alquímico, que es el azufre. Entonces, el fuego del Kundalini, atrapado en cada uno de nuestros defectos psicológicos, debe ser liberado con la muerte psicológica. Y una vez que empezamos a practicar la muerte psicológica, o sea, esa chispita de conciencia que se va liberando en ese proceso de muerte psicológica, o sea, cada vez que uno empieza a trabajar con la muerte psicológica de instante en instante o a trabajarla en meditación reflexiva, pues cada vez que va liberando esas chispas, pues va haciendo, y recordemos que sí les he comentado en varias conferencias, vamos logrando esa materia prima que necesitamos para la práctica del suprasexo. Pero ese elemento que liberamos a través de la muerte psicológica es el segundo elemento alquímico, que es el azufre. O sea, esa chispita de conciencia liberada. Entonces, allí estamos teniendo ya esa materia prima para empezar entonces, o sea, para tener ese segundo elemento para ir a hacer nuestras creaciones internas. Y el tercer elemento alquímico viene siendo la sal. La sal representa internamente en nosotros las obras materiales, o sea, aquello que hacemos en favor de la obra. Es la sustancia, la sal es la sustancia de todas las cosas, el principio y fin de todo lo existente. Recordemos que incluso, pues lo decía el Maestro Jesús, el Gran Kabir, vosotros sois la sal de la tierra. O sea, la sal obra sobre el azufre y el mercurio, los coagula y los fija. O sea, ese viene siendo como la sustancia que le da el complemento a los otros dos elementos alquímicos, o sea, al mercurio y al azufre. O sea, recordemos que el mercurio pues viene representando la parte del factor del nacimiento, el elemento alquímico del azufre viene a representar el factor del morir, el factor de la muerte psicológica, y el elemento alquímico de la sal viene a representar entonces el factor del sacrificio por la humanidad. Entonces, recordemos que una obra de amor se alimenta es de amor, y pues recordemos también que decía el Maestro Jesús, por sus obras los conoceréis. Entonces, en la medida en que uno hace sacrificio por la humanidad, empieza a mostrar sus propias obras. Entonces, si fecundamos nuestro caos espermático, o sea, recordemos que nuestro caos espermático se refiere a toda esa envoltura seminal en nosotros, esa alma que ahora mismo pues está embutida en cada uno de nuestros defectos psicológicos, así como vemos acá en la imagen. Al fecundar nuestro caos espermático con el fuego del Kundalini, de allí es que va a surgir el Cristo íntimo. Entonces, este caos espermático en nosotros, o sea, esa materia caótica, por decirlo de alguna forma, porque recordemos que los cristos, o sea, los dioses, llegan a crear a través de la palabra, de ese fuego que ellos mismos representan, pues llegan a crear, o sea, a fecundar en la materia caótica, o sea, logran hacer de la materia caótica algo espléndido, porque ellos llegan pues a crear planetas, a crear soles, a crear galaxias, cada uno tiene su responsabilidad, su trabajo de acuerdo al nivel de ese Dios, y ellos pues llegan a crear, pues algunos se encargan de la parte de la naturaleza de un planeta, otros de la parte química, otros de la parte de la biología, y cada uno pues se especializa eh, en su parte donde puede llegar a crear de acuerdo a los conocimientos que ha desarrollado en toda la trayectoria pues de ese Dios. Recordemos pues que toda esa sabiduría se rescata en cada una de las oportunidades que uno de esos dioses pues baja la manifestación, vuelve a hacer todo el trabajo donde ennegrece su chispa y vuelve de esa
de esa envoltura seminal ennegrecida, de allí es de donde saca la sabiduría. Por allí vamos a ver una conferencia en fase B, pues donde vamos a comprender pues cómo de acuerdo a las veces que un Dios ha bajado a la manifestación, pues también es su nivel de jerarquía. Entonces, pues cada uno de nosotros para llegar a crear de nuestro caos espermático, o sea, de esas aguas negras en nosotros, pues debemos llevar cada uno de esos elementos alquímicos al punto donde pueda despertarse de esos elementos lo que es la kundalini. Entonces, porque la kundalini es lo que va a llevar, o sea, va a hacer que nazca dentro de nosotros el Cristo íntimo. Vamos a ir observando cómo se da todo este proceso. De todas maneras, recordemos que si surge alguna inquietud, pues pueden dejarla en los comentarios e iremos pues respondiendo sus inquietudes. Aquí vemos pues cómo están, cómo es el proceso alquímico. Les comentaba que cada uno de estos aspectos, o sea, en la medida en que vamos trabajando por limpiar nuestras aguas internas, esos mercurios dentro de nosotros, porque eh, estos elementos, les estaba comentando, deben tener un cierto nivel de purificación para que se llegue a dar esa prendida del fuego. Entonces, cada uno de estos elementos va a llegar a ese punto, o sea, la muerte psicológica, o sea, ese fuego liberado de la muerte psicológica, que es el azufre, eh, cada una, eh, eh, esas aguas en nosotros, en esa medida en que las vamos limpiando, a través de trabajar la muerte en los detalles, donde vamos limpiando incluso la práctica de todos esos defectos de la lujuria, o sea, vamos trabajando para alcanzar lo que es la castidad, y a un cierto nivel de castidad, pues ya tenemos ese otro elemento del mercurio, también a un nivel, y el sacrificio por la humanidad, que son nuestras obras, cuando empezamos a llevarle el conocimiento a todos nuestros hermanos de la humanidad, eso hace que se genera una mezcla. Entonces, esa mezcla es lo que va a ir, digamos que procesando o llevando ese proceso alquímico a ese punto donde se pueda dar la prendida del fuego. Acá vemos que ese fuego alquímico creador, allí lo que sucede es que el azufre se mezcla con el mercurio y asciende por el canal medular hasta el cerebro, despertando los centros superiores. Allí habíamos hablado en una conferencia anterior, pues como una pareja cuando empieza a hacer la práctica del suprasexo, o sea, cuando iniciamos y no hemos alcanzado esos niveles porque iniciamos pues con nuestras aguas, empezamos con esas aguas de repente en medio blancas, medio negras, empezamos a trabajar la muerte y esas aguas van pasando a blancas y por allá en algún momento pasan amarillas. En ese trabajo que vamos haciendo de muerte psicológica, de sacrificio por la humanidad y en la práctica del suprasexo, allí vamos, o sea, esa energía que en nosotros se va canalizando hacia adentro y hacia arriba en la práctica del suprasexo, habíamos mencionado de que esa energía asciende por un canal medular que es, eh, que es más grueso, que se denomina el susumna. Entonces, cuando esa energía va ascendiendo por nuestro canal medular, que se denomina el susumna, allí esa energía pues va despertando los centros superiores. O sea, a ese punto pues no estamos haciendo creaciones internas, sino que estamos despertando nuestros centros superiores.
El excedente de este mercurio fecundado por el azufre es el que debe hacer la creación de los cuerpos existenciales del ser. O sea, una parte es para despertar nuestros centros superiores y otra parte para la creación de los cuerpos. Sin embargo, mientras la persona no haya llegado a ese punto donde se dé la prendida del fuego, pues no ha empezado a hacer esas creaciones internas. Bueno, acá lo vemos un poco más explicado. Esa sustancia que se genera cuando se une esa mezcla del mercurio, del azufre y de la sal, eso va a generar un compuesto que se denomina el vitriolo. Entonces, ese vitriolo va a ir, digamos que como vemos acá en la imagen, o sea, empieza siendo un vitriolo que no está, digamos que preparado para que se dé la prendida del fuego, pero en la medida en que vamos trabajando con los tres factores, o sea, muerte psicológica, nacimiento espiritual y sacrificio por la humanidad, ese vitriolo va alcanzando poco a poco ese punto donde la persona pues llegue a que se dé la prendida del fuego. Acá vemos cómo en nuestro coxis está esa serpiente kundalini enroscada con 3 vueltas y media. Toda esta parte pues es simbólica. Sin embargo, acá sí vemos cómo está el canal medular, que como les decía, está el canal grueso por donde asciende la energía en la pareja que no ha prendido el fuego. Por allí asciende nuestra energía, pero en el momento en que este vitriolo llega a ese punto donde ya nuestro trabajo con la muerte psicológica pues es mucho más en detalle, cuando ya la persona está comprometida con la obra y se responsabiliza de su obra y empieza entonces a poner horarios serios, donde respeta pues esos horarios donde trabaja la muerte psicológica a diario, y de esa manera pues está preparando todo ese material para la práctica del suprasexo. Entonces, esa persona pues que está trabajando seriamente, está trabajando la muerte psicológica a diario, como les decía, hace sacrificio por la humanidad también todos los días, y también pues hace su práctica de suprasexo. Entonces, en ese punto donde ya hemos limpiado nuestras aguas o nuestro mercurio, ya ha alcanzado ese nivel que se requiere, donde esa mezcla, ese vitriolo, pues ya llega a ese punto necesario. Está acá en el mismo, o sea, está allí mismo en el coxis, un orificio inferior del canal medular, donde cuando se da esa prendida del fuego, o sea, esa misma sustancia que ya ha alcanzado un nivel de purificación, hace que ese orificio se abra. Y entonces ya la persona no está ascendiendo ascendiendo esa energía o ese fuego, ya no está ascendiendo por el susumna, sino que empieza a ascender por un canal interno que se denomina el Nadichitra. Y ese orificio inferior del que estábamos hablando, pues es el Triveni. Como vemos acá, aquí está el orificio. Una vez que ese vitriolo alcanza ese nivel de pureza, pues hace que ese Triveni se rompa y esa serpiente kundalini pues empieza a ascender victoriosa por nuestra columna vertebral, y es allí donde se da ese despertar del fuego, o lo que también llamamos la prendida del fuego. Entonces allí es donde se da el proceso de la iniciación, que ya sí habíamos hablado en otra conferencia de fase B, donde la persona pues recibe una espadita. Ya a partir de allí se considera iniciado de la logia blanca. Esa espadita es una espadita cortica, como del tamaño de 2 vértebras, pero ya la persona ya es un iniciado de la logia blanca y ya su energía empieza a ascender
sea, ya su energía, esa energía de la Kundalini, empieza a ascender por su columna y ya empieza a hacer esas creaciones internas. O sea, ya empieza ese proceso de regeneración del cuerpo físico, que es pues el primer trabajo que debemos hacer en la primera montaña. Por acá nos saluda Carla Bonilla. Buenas tardes, Carla. Bueno, buenas noches para nosotros en Venezuela. Entonces, en la transmutación, la energía sexual se canaliza haciéndola ascender por 7 centros vitales que se encuentran ubicados sobre nuestra columna vertebral, que recordemos pues son los 7 centros que hemos mencionado. El Kundalini se desarrolla, evoluciona y progresa de acuerdo con los méritos del corazón. Y allí es lo que tenemos que llegar a comprender, que esta parte que dice aquí de que la Kundalini se desarrolla, evoluciona y progresa de acuerdo a los méritos del corazón es precisamente porque una persona que no haga sacrificio por la humanidad pues hace que su proceso de ascensión de su Kundalini pues es mucho más lento, porque recordemos que una obra de amor se alimenta es con amor, y pues en la medida que hacemos sacrificio por la humanidad, allí estamos alimentando nuestra obra con esos méritos del corazón. Aquel que después de estar trabajando con el Kundalini derrama el semen, o sea, llega a la eyaculación o al orgasmo, pues fracasa, desciende o, dependiendo de la magnitud o la falta, pues puede llegar a ser incluso sacado del conocimiento. Entonces, esto es muy importante que se llegue a comprender la importancia de que trabajemos por alcanzar la castidad y por mantener la castidad. O sea, todos aquellos defectos de la lujuria pues deben ser trabajados y eliminados. Recordemos que todas las veces que hemos visto lo que es la práctica de suprasexo, pues hemos comentado cómo cada vez que vamos a la práctica del suprasexo, pues cada uno de esos detalles de lujuria que llegan a presentarse durante nuestra práctica, pues deben trabajarse en meditación reflexiva después que terminamos de hacer la práctica, de manera que cuando volvamos a tener otra práctica de suprasexo, pues no volvamos a tener o que no vuelvan a presentarse estos mismos detalles de lujuria. Recordemos que limpiar nuestra práctica de la lujuria, pues es lo que va contribuyendo a ir llevando ese mercurio a ese punto que se requiere para que se dé la prendida del fuego. Recordemos que el sexo que practicamos para llegar a crear nuestros cuerpos internos es una práctica de sexo superior. O sea, en la medida en que vamos eliminando todo lo que es la lujuria de nuestra práctica, pues en esa medida eh, vamos logrando o sea, que ese vitriolo, o sea, esa sustancia, que ese vitriolo, esa sustancia alquímica, que es lo que nos va a llevar a obtener la prendida del fuego, pues llegue a ese punto necesario para que logremos llegar pues a ese punto que es la prendida del fuego. Entonces vamos a ver un poco lo que es la creación a través del fuego, donde pues lo más importante que debemos llegar a comprender es que la castidad es el fundamento de toda la obra. O sea, que era lo que les estaba comentando, esas creaciones internas que vamos a hacer es a través de la práctica del suprasexo, de una práctica de sexo que está enfocada es a ese anhelo espiritual de unirnos a nuestra propia energía, a ese fuego interno en nosotros, que recordemos pues que es la fuerza del Espíritu Santo en nosotros, y de esa manera pues es que vamos a poder ir creando esos cuerpos internos. Acá vemos pues cómo la persona, una vez que ya ha logrado prender el fuego con el trabajo, con los 3 factores de la revolución de la conciencia, el nacimiento espiritual que está mostrándonos esa parte del elemento del mercurio,
con la muerte psicológica que viene a liberar esa parte, ese elemento alquímico que es el azufre, y con el sacrificio por la humanidad que viene a ser la sal, que esos tres elementos alquímicos pues son los que van a permitir que se dé esa prendida del fuego. Una vez que ya se prende el fuego, pues entonces allí sí, esa energía que estamos canalizando por el Nadi Chitra, esa Kundalini, pues va a permitir que se regenere nuestro cuerpo físico en la primera oportunidad que condensamos las 33 vértebras de nuestra columna. Recordemos que esto es un proceso, no es algo que se va a dar de un día para otro. Una persona tiene que trabajar fuertemente pues en trabajar sus defectos psicológicos, valga la redundancia, en morir de instante en instante a todo aquello que en el día se va presentando, en trabajar en esos 4 rectos, en hacer esos horarios de trabajo para la muerte psicológica, para el nacimiento espiritual y para el sacrificio por la humanidad. Y de esa manera pues es que vamos a empezar a el primer trabajo, pues regenerar nuestro cuerpo físico, perdón, posteriormente la segunda subida de esa Kundalini, que es la condensación de las 33 vértebras por segunda vez, pues vamos a regenerar nuestro cuerpo vital. El tercer trabajo, que es la tercera condensación de nuestras 33 vértebras, es la creación de nuestro cuerpo astral. El cuarto trabajo, que es cuando volvemos a condensar las 33 vértebras de nuestra columna, es la creación de nuestro cuerpo mental. Y el quinto cuerpo, que es la quinta vez que asciende esa Kundalini, condensando las 33 vértebras de nuestra columna vertebral por quinta vez, pues creamos el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, y allí recordemos que se da la decisión de la toma del camino al inicio de este cuerpo, del cuerpo causal o cuerpo de la voluntad. Y si la persona toma el camino directo, pues termina de crear su alma humana, y este triángulo que sube, que es el alma humana, que es allí donde por fin se creó, o sea, de ese caos espermático llegó a crearse un hombre con alma humana, y ya se gana la posibilidad de unirse a su alma divina, que es este triángulo que baja, y allí es donde se da el matrimonio perfecto. De ese matrimonio perfecto es que surge esa fuerza interna en nosotros que hasta ahora pues, y que de hecho pues está contenida acá en este fuego, que está en potencia allí en ese fuego, es la fuerza Cristo. O sea, de este matrimonio perfecto es donde se gesta esa fuerza Cristo. Entonces, ese Cristo íntimo, que ya viene siendo en la mezcla alquímica el magnesio, pues es el que viene en el trabajo de la segunda montaña a eliminar los yoes causa, que son pues todos esos orígenes del ego en nosotros, son esos yoes más perversos que no están en nuestras propias infradimensiones, que recordemos que de nuestras propias infradimensiones hablábamos en la conferencia número 9 de fase A, sino que estos yoes causas pues ya están en las infradimensiones del planeta o en los círculos dantescos. Viene a eliminar esos yoes causa que están en las infradimensiones del planeta, viene a crear los cuerpos de oro, porque cuando nace esta fuerza Cristo, pues internamente se ve como que nace un bebé. Ese bebé pues se coloca al lado del corazón del hombre, no puede ingresar esa fuerza dentro del hombre, dentro del cuerpo del hombre, porque esos cuerpos que hasta ahora se han creado, que son cuerpos solares, no resisten el voltaje de este bebé, o sea, no resisten el voltaje del Cristo. El Cristo solamente puede unirse a la persona cuando ha creado los cuerpos de oro. Entonces, en la medida que va creando la persona en la segunda montaña los cuerpos de oro, esa fuerza Cristo o sea, va ingresando en el cuerpo del hombre. Esta fuerza también va a pagar el karma duro. Allí debemos mencionar pues que este karma duro pues es ese karma que debe pagarse por todos los delitos contra el Espíritu Santo,
o sea, todos los delitos por la fornicación, que hemos, pues, algunos los hemos pagado o los hemos estado pagando en la existencia, o sea, todas aquellas enfermedades muy dolorosas, eh, donde se ven enfermedades con los riñones, con la ciática, en el útero en la mujer, enfermedades en la próstata en el hombre, todo eso forma parte del karma duro. Sin embargo, el karma más fuerte de este karma duro lo va a pagar es la fuerza Cristo en esta segunda montaña, donde debe padecer esos 8 años de Job que, que se conocen bíblicamente, donde ya allí pues la persona va a padecer una enfermedad muy dolorosa, pero ya allí tiene esa fuerza, o sea, ya tendríamos esa fuerza interna en nosotros, que es quien va a hacer que podamos salir adelante en todo ese proceso. Va a eliminar todo lo que es ese mercurio seco, todos esos yoes que aún quedan por eliminar. Va a acabar con el cundartiguador, que es todo ese azufre arsenicado. Recordemos que la energía en nosotros, o sea, toda la energía que hemos estado condensando negativamente, toda esa energía que le hemos entregado a nuestros defectos psicológicos, toda esa energía se ha ido yendo hacia la cola del cundartiguador, que es una cola que energéticamente, perdón, que la tenemos, puede verse a través del astral y viene siendo, sí, como una cola de un demonio que tenemos, todos la tenemos, y que allí se ha estado yendo pues toda esa energía que hemos ido condensando de manera negativa. Pero una persona que ya ha desarrollado su fuerza Cristo y pasa a este trabajo de la segunda montaña, pues ya le corresponde acabar con lo último que quede de esa cola del cundartiguador. Va a acabar con todo ese azufre arsenicado, todo ese fuego carnal, bestial de los infiernos atómicos del hombre, porque recordemos que todo ese fuego que se ha entregado hacia la lujuria, o sea, todo ese fuego que energéticamente pues va enviándose de manera o condensándose de manera negativa hacia la cola del cundartiguador cada vez que nos entregamos a la lujuria pasional, pues toda esa energía que se ha condensado de manera negativa en esta cola a través de los defectos de la lujuria, pues todo eso lo va a acabar esta fuerza Cristo. O sea, lo va a acabar la persona porque tiene integrado en sí pues esta fuerza Cristo. También va a hacerse cargo de la enseñanza mundial, esa parte de la sal, porque una vez que la persona toma camino directo, siempre va a haber alguien por delante de él que esté llegando a pasar a la tercera montaña, y para que un maestro ya a este punto pues pase a la tercera montaña necesita que haya un discípulo que haya tomado camino directo que se encargue de la enseñanza mundial. Entonces, una vez que nace el Cristo, pues uno de sus trabajos es hacerse cargo de la enseñanza mundial, donde se ve esa parte de que bíblicamente se ve, donde se ve que llega el cirineo y ayuda al Cristo a cargar la cruz, pues es cuando al tomar camino directo, pues otro maestro que va en tercera montaña, pues le entrega la cruz a este discípulo para que entonces sea él quien a partir de ahora pues se encargue de la enseñanza mundial. Y otro de los trabajos, pues unirse con el ser, pues ya cuando ha hecho pues todo el trabajo de la segunda montaña y teniendo pues ya también él un discípulo, pues le corresponde entonces hacer el trabajo de la tercera montaña y posteriormente pues culminar con el proceso de la autorrealización cuando se une a su propio ser interno. Entonces acá tenemos que ver algunas observaciones que son muy importantes. Recordemos que si surge alguna inquietud la pueden dejar en los comentarios.
y es que jamás ascendería esa flama erótica por el canal medular de parejas unidas por mera conveniencia personal. O sea, aquí vamos a ver varios aspectos y es importante que lo tomemos en cuenta porque el aspecto de la pareja es algo que uno tiene que llegar a comprender muy bien. Eh, Hay parejas que en el mismo proceso de, bueno, sí, yo quiero hacer el trabajo y quieren que les den una pareja o tienen su pareja y dicen, sí, nos vamos a poner a hacer el trabajo, pero entonces tienen ciertos defectos psicológicos consentidos que no quieren trabajar, pero por la pareja se debe trabajar para desarrollar un amor verdadero, un amor limpio, un amor sin condicionamientos, porque, como vemos acá, pues cuando una pareja no, o sea, si en una pareja no hay respeto, si no hay un amor incondicional, pues no va a ascender por el canal medular de una pareja que se hayan unido simplemente por conveniencia personal. No va a nacer el fuego en una pareja que se mantenga unida únicamente por estos aspectos. Sería imposible el ascenso de la llama santa en la espina dorsal de hombres y mujeres adúlteros, o sea, de personas que de manera interna o externa estén adulterando. O sea, y recordemos pues que esos defectos psicológicos del adulterio no solamente se alimentan cuando una persona va directamente y tiene sexo con otra. O sea, cuando una persona está moviéndosele cualquiera de sus centros por cualquier otra persona del sexo opuesto, pues allí está la persona adulterando. Entonces, todos esos defectos psicológicos del adulterio deben trabajarse porque recordemos que la obra se hace en fidelidad, castidad y amor. Y allí pues esa fidelidad no solamente es hacia nuestra pareja, esa fidelidad es incluso hacia nuestra propia obra y hacia nuestro propio ser, porque si uno quiere, o sea, desarrollar ese magnetismo que debe desarrollarse con la pareja para que se dé esta prendida del fuego, pues, o sea, no lo vamos a lograr si estamos con nuestro centro de gravedad en otros intereses o en los intereses de nuestros propios defectos psicológicos. Entonces, estos defectos psicológicos, pues hay que revisarlos muy bien, trabajarlos, eliminarlos en cada uno de sus detalles, porque, como vemos acá, pues no va a ascender esta llama santa en la espina dorsal, pues de personas adúlteras. Jamás subiría el fuego de las delicias sexuales en la espina dorsal de aquellos que traicionan al gurú, o sea, de aquellos que traicionan a su propio ser interno. Entonces, jamás ascendería el fuego sexual por la médula de los borrachos, afeminados, lesbianas, drogadictos, asesinos, ladrones, mentirosos, calumniadores, explotadores, codiciosos, blasfemos, sacrílegos, etcétera. Entonces, allí tenemos que observar un poco porque cuando uno ve esta conferencia, uno muchas veces dice, no, pero es que yo no soy borracho, no soy afeminada, no, lesbiana, no, drogadicta, no, asesina, no, yo no tengo nada de esto. Y resulta que allí tenemos que llegar a comprender es que cada uno de estos defectos psicológicos, en ese 97% de conciencia que tenemos atrapada en el ego, todos estos defectos psicológicos están ahora mismo dentro de nosotros. O sea, y deben ser trabajados. O sea, ese yo borracho que en menor o en mayor medida está dentro de nosotros, porque recordemos que este defecto psicológico, bueno, no sería, recordemos, estamos en, no, sí, ya vimos la conferencia de drogas y alcohol. Este defecto psicológico del alcohol es algo que debemos eliminar completamente de nuestra psicología, como vimos en la conferencia de drogas y alcoholismo, porque revive los yoes muertos. Incluso el consumo de estas sustancias pues pudre nuestra energía creadora sexual. Entonces, por eso debemos trabajar estos defectos psicológicos. En cuanto a los afeminados y lesbianas, uno pudiera pensar, o sea, a un hombre le dicen que trabaje el yo homosexual
Por favor, o sea, en mi vida, nunca, o a una mujer incluso, a uno le dicen, trabaje yo lesbiana, y uno dice, no, pero es que yo nunca me han gustado las mujeres. Pero debemos trabajar esos defectos psicológicos porque en menor o en mayor medida los tenemos alimentados. Y muchas veces, porque de hecho eso sí se los he comentado cuando hemos hablado en ejemplos de defectos psicológicos, muchas veces uno dice, no, yo no tengo ese defecto, pero cuando empezamos a buscarlo en detalles, o sea, cómo lo puedo haber alimentado en detalles, a favor o en contra, porque recordemos que el defecto tiene cola y cabeza, o sea, tiene su parte positiva, su parte negativa, y allí tenemos que ver pues si a través de alimentar directamente el yo o en la crítica hemos alimentado un defecto psicológico o estamos alimentando un defecto psicológico. Entonces son muchos aspectos que alimentamos incluso a diario y llegamos a creer que no, nosotros no tenemos esos defectos o no, nosotros no alimentamos esos defectos. Una persona pudiera decir, no, yo no soy lesbiana o no soy homosexual, pero entonces pasa una chica, por ejemplo, o viene una amiga o la hija de una amiga y, ay, no, mira que estoy así, estoy en el gimnasio hace 2 años y mira cómo ya se me pusieron los abdomen y mírame las piernas y mírame los glúteos, ya no tengo celulitis y la persona está detallando a la chica, oye, sí, qué lindo tu cuerpo, ay, tan bonito que se te puso y no uno tiene que observar qué se le mueve en esa simple apreciación. Allí uno tiene que observar porque allí se alimenta ese yo homosexual. O en la crítica, donde uno puede, pasa una chica con una ropa, digamos que escasa, y uno, ay, qué horror, cómo se viste esa mujer, que de lo último, que no sé qué, y una mujer que no se respeta y no sé cuánto. Allí muchas veces están alimentando yoes homosexuales donde a través de la crítica estamos, digamos que estamos negando algunas manifestaciones que se están dando en nuestros centros. Puede estarse generando incluso alimentando la envidia, pueden estarse alimentando yoes de prostitución, porque de repente pues yo estoy criticando porque quisiera tener ese cuerpo para vestirme a lo mejor hasta con menos ropa que ella. Entonces hay muchos aspectos que cada uno debe revisar, porque recordemos pues que todo esto se hace en meditación íntima y cada uno debe observar pues qué se le ha movido en cada uno de estos aspectos para poder trabajarlo y eliminarlo. Eh, Esos yoes ladrones, mentirosos, de los ladrones hemos puesto ejemplos. Yo creo que esos yoes ladrones pues los tenemos todos. Cada vez que uno quiere hacer un negocio donde quiere salir más beneficiado, eh, cuando incluso uno miente porque dice, no, es que si le digo la verdad le va a caer muy mal, no, no le voy a decir la verdad porque, o le dice una mentirita porque sí, no, mi amor, le dice al hijo, mañana te llevamos a ese parque, no hay problema, y resulta que en realidad esa nunca ha sido la idea, y allí pues estamos alimentando esos yoes de la mentira, que aunque no lo creamos, pues este defecto psicológico de la mentira está en las más bajas infradimensiones del planeta. Y es porque no hay manera de que lleguemos a mentir sin darnos cuenta. O sea, una mentira se dice con toda la conciencia de que es una mentira. Entonces, así hay muchos aspectos que acá pues nos dan algunos, donde tenemos que llegar a comprender que el trabajo se hace es comprendiendo que es un trabajo de purificación interna, donde debemos pues a través de la muerte psicológica, que es la base de este conocimiento, pues vamos a ir obteniendo no solamente esa materia prima para la práctica del suprasexo, sino que en la medida también en que vamos practicando la muerte psicológica, pues también vamos rescatando conciencia, vamos adquiriendo sabiduría y recordemos que en la medida en que vamos adquiriendo sabiduría, pues esas son nuestras propias comprensiones, las que cada uno va recibiendo y de esa manera pues es que se va haciendo ese ascenso en esos niveles de conciencia
que nos van ir permitiendo ir ascendiendo en este camino. Entonces, si queremos iniciar ese camino, pues llegar a comprender pues todo lo que debemos empezar a trabajar. Es un trabajo fuerte, no es imposible. Todas las personas tienen la misma capacidad, no la misma capacidad, pero tienen la capacidad de hacerlo. Para unos pues puede ser más fuerte, para otros menos fuerte, pero todos mientras tengan sus aparatos sexuales, sus aparatos genitales en buenas condiciones, su columna vertebral en buenas condiciones y su mente en buenas condiciones, pues puede hacer este trabajo para llegar pues a autorrealizarse. Entonces es importante pues llegar a comprender esto porque si no, no va a haber prendida del fuego. Una persona puede estar muchísimos años en el conocimiento y mientras no comprenda que este trabajo inicia por esa purificación que principalmente se da a través de la muerte psicológica, pero tiene que trabajarse en los tres factores el llegar a desarrollar ese trabajo de amor hacia nuestra pareja también. Allí pues también se me había pasado que les quería comentar que ese yo homosexual se alimenta muchísimo en cada una de las discusiones que tiene la pareja, porque allí pues hay una entidad que es el incubo y el subcubo, el incubo en la mujer, el subcubo en el hombre, donde toda esa energía que cada uno de nosotros le ha dado a cuando uno, por ejemplo, dice, ay, que ese, o sea, yo que soy mujer, ay, ese hombre tan lindo, ay, que tan simpático, es que me encanta un hombre cuando tienen el cabello así o los ojos así, o que me gustan altos o que me gustan bajitos, o que me gustan gorditos o que me gustan flaquitos, toda esa energía que uno ha entregado a eso que es el prototipo, pues toda esa energía ha ido yendo a lo largo de los años a una entidad que se llama el incubo en la mujer y el sucubo en el hombre. Por supuesto, el sucubo en el hombre, cada vez que ve una mujer y, porque le gusta que tenga los pechos así, o que tenga las piernas así, o que hable así, o que se vista así, o que huela así. Cada uno de esos detalles, pues ha hecho que nuestra energía se vaya hacia esa entidad del incubo al subcubo y esa entidad que hoy en día pues tiene ya mucha fuerza en cada uno de nosotros internamente, pues siempre va a buscar generar discordia en la pareja. Y entonces cada una de esas manifestaciones que se dan de que si me vio mal o que si no me trajo la florecita o que si no me voy a aguantar que él cree que yo soy esto, que soy aquello, o sea, todas esas pequeñas y grandes discusiones que se generan en la pareja generalmente están dadas por esta entidad. Entonces, eso también es importante que lleguemos a trabajarlo porque todas esos condicionamientos que queremos ver en la pareja, porque ya mi pareja de repente no me agrada mucho porque ya tiene barriguita o porque ya le salieron canas o porque, qué sé yo, porque renquea de una pierna o porque no sé, lo que cada uno le llegue a disgustar de su pareja, todo eso hay que trabajarlo porque recordemos que todo eso está es impidiendo que se desarrolle ese amor desinteresado hacia nuestra pareja. Y cada una de esas manifestaciones, pues son manifestaciones de nuestros propios defectos psicológicos. Entonces, esa parte también es importante llegar a trabajarla porque si no hay amor en la pareja, si no es un amor sincero, eso no es algo que vamos a mentirle a nuestro ser. Nuestro ser, de hecho, pues está internamente en nosotros. Entonces, es algo que debe irse desarrollando y de esa manera, pues es que vamos a irnos purificando internamente para llegar, pues entonces a ese punto de esa mezcla que llegue a permitir que se dé la prendida del fuego. También importante aclarar que recordemos que una de las pruebas para que se dé la prendida del fuego es un proceso de ira con la pareja,
donde pues si no se ha trabajado todas esas manifestaciones de molestias, incomodidades, de ira con la pareja, pues entonces nos puede llevar incluso a perder esa prueba que es justamente la antesala a que se dé la prendida del fuego. Entonces, por eso es tan importante pues que siempre busquemos desarrollar el amor, el respeto, el buen trato hacia nuestra pareja. Entonces, bueno, eh, vamos a terminar la conferencia con esta frase. Ah, por acá nos saludaba Angélica. Buenas noches, Angélica. Eh, Vamos a terminar con esta frase que dice, el Kundalini es la sustancia electrónica ardiente del sol que cuando es liberada nos transforma en dioses. Y aquí pues vemos como la síntesis de toda la conferencia porque esa serpiente kundalini, que es la que va, eh, digamos, a salir de ese, digamos, de ese encierro en el que está allí en nuestro coxis, enrollada en esas tres vueltas y media, allí cuando despierte esa kundalini, pues va a estar esa sustancia electrónica ardiente del sol dentro de nosotros, pues ya allí trabajando para crearnos internamente y llegar a permitirnos a través del trabajo, pues transformarnos en dioses. Entonces es un trabajo fuerte, sí, es un trabajo que requiere de nuestro tiempo, de ponernos manos a la obra, pero es un trabajo pues que vale la pena porque es lo que vinimos a hacer en la manifestación. Entonces, bueno, vamos a ver si hay preguntas. Eh, Mientras vamos a dejarlos con la invitación para la conferencia del próximo viernes, la próxima conferencia de fase B, que es ¿cuál es el verdadero bautismo? Allí vamos a hablar pues de ese proceso que hemos visto de manera externa, que se da pues en algunas escuelas, en algunas iglesias, donde se ve de manera externa, pero vamos a ver que en realidad pues ese ritual externo viene o desde que se empezó a mostrar en esas escuelas es porque tenía o tiene una simbología interna y en realidad tiene importancia es en la parte interna, o sea, el que se genere dentro de nosotros ese verdadero bautismo. Entonces, bueno, viendo que no hay preguntas, vamos a dejarlo entonces hasta acá con la invitación para esta próxima conferencia. Recordemos pues que están todos invitados al horario de práctica del día domingo. Ya estaríamos pasando por el grupo de WhatsApp y por la página la invitación pues para la práctica del día domingo, que sería como siempre a las 7 de la noche. Entonces, bueno, no me queda más que desearles que tengan un feliz resto de la noche, un feliz astral y pues agradecerle a todos los que participaron en esta conferencia. Hasta la próxima.